Buenos días a todos, feliz sábado. Sí, feliz sábado. Sábado. Quisiera mostrarles esto. ¿Alguien sabe lo que es? Una tijera para cortar en el jardín las ramas. Muy bien. Lo primero que tenemos que reconocer es que es una herramienta. Particularmente para mí es una herramienta de trabajo, que la uso, pues yo trabajo en una floresta, así que es la herramienta de trabajo, ¿sí? Pero el primer paso es reconocer que es una herramienta, sea cual sea la herramienta que nos toque usar. El segundo paso es saber para qué sirve, cuál es su función. Por ejemplo, esta tijera no me sirve a mí para cortar papel. Si ustedes ven una tijera, una hoja común de tijera para cortar papel es derecha, dos láminas de metal derecha. En cambio, esta tiene una curvatura. Esa curvatura, no sé si inhabilitaría, pero resultaría difícil para un papel. Tampoco puedo cortar metal. No es una tijera que tiene la dureza para cortar metal, ni tampoco la curvatura sería difícil, o sería imposible. Esto sirve para la poda, para cortar ramas, que le haga el daño menos posible, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber bien para qué es una herramienta. Segundo paso, reconocer su función. Hay distintos tipos de tijeras. Hay tijeras para cortar el pelo, que son distintas. Hay tijeras bien fuertes, que son las que se usan los bomberos, por ejemplo, para romper una puerta, para salvar a una persona. Entonces, tengo que reconocer la función. Después que entiendo su función y para qué sirve, cómo usarla, recién allí la puedo usar, ¿sí? Entonces, quiero sugerir que tenemos que pasar esas 3 etapas. Reconocer que es una herramienta, entender su función y usarla. Entonces, quiero usar esta parábola para hacer referencia a lo que es la metodología de parábolas. Pero hoy quiero hablar de la metodología de parábolas como si fuera una herramienta. Una herramienta en la cual primero debo reconocerla como herramienta, debo verla y saber reconocerla. El segundo paso es ver en cómo se usa, en qué momento se usa, de qué manera, y el tercer paso es usarlo. Cuando yo entiendo eso, paso a otra etapa, donde ya la parábola no es una herramienta, sino la parábola es una caja de herramientas, en la cual tú abres y encuentras muchísimas herramientas dentro de esa caja de herramientas. Por ejemplo, Hechos 27. Uno podría ir allí y abrimos esa gran parábola y hay de todo ahí. Hay figuras como símbolos, hay números como símbolos, fechas como símbolos, personas como símbolos, y empezamos a encontrar muchísimas cosas. Herramientas, por ejemplo, los nombres, el diccionario, la comparación y contraste con algunos versículos, la repetición y ampliación. Encontramos muchas herramientas que forman parte de la comprensión de parábolas, ¿sí? Que deberían estudiarse de manera separada y deberíamos reconocer cada una de esas herramientas para que luego, en la práctica, podamos reconocerlo en el texto y nos resulte mucho más fácil poder estudiar. Y quiero sugerir que ya en este periodo de nuestra historia, en esta dispensación, ya no alcanza con saber qué significa la parábola. Ya no alcanza con que ir a Jesús y preguntarle, Señor, explícanos una parábola. Porque si esa pregunta no alcanzó para los apóstoles, tampoco va a alcanzar para nosotros. Ellos fueron, Jesús les pregunta, pero en Marcos capítulo 4, versículo 13, Jesús les pregunta, si no entendieron esta parábola, ¿cómo van a hacer para comprender todo el resto de las parábolas? Yo creo que en eso se encierra lo que Dios está queriendo darnos a nosotros. Que no se alcanza con que yo entienda que el sembrador es tal, que el campo es tal. No, yo tengo que entender cómo se entienden todas las parábolas. Ya no alcanza con que yo sepa qué significa Hechos 27, que Aristarco es Cristo, que Lucas es el Espíritu Santo, que Pablo los 144.000. Eso me lo puedo saber de memoria, pero no. Y tiene su función que yo entienda esa parábola, pero no alcanza. Yo tengo que meterme, volver a analizar cada una de esas parábolas que fueron presentadas en el Clamor de Medianoche y estudiar cuáles fueron las herramientas que se usaron en cada momento. Entendemos que el año pasado, con el mensaje del Clamor de Medianoche, no había tiempo ni comprensión teníamos de cada una de las herramientas.
Entonces fuimos bombardeados por un montón de información nueva, con herramientas diferentes y teníamos que adquirir información. Pero a esta altura, Dios está requiriendo mucho más de nosotros. Tenemos que volver a las parábolas de la Segunda Guerra Mundial, de Fátima, cada una de las que se fueron dando, y ver específicamente qué herramientas usó acá, qué herramientas usó allá. Y cuando vayamos comprendiendo y anotando, esta herramienta tiene esta característica. Por ejemplo, puedo saber los nombres, el significado de los nombres de las personas. Eso es un símbolo. Después, en la vida de la mitena, el significado del nombre de las cosas. Y así voy avanzando, voy colocando características, herramientas metodológicas. Después Tess hace una comparación y contraste, porque en la vida de la mitena es permanecer en la muerte. Y ahora lo compara con un versículo que habla de la fidelidad de Dios que permanece para siempre. Entonces ahí está comparando y contrastando la fidelidad que permanece y el navío que permanece en la muerte. Y en el mismo versículo ese hay repetición, ampliación y hay una parábola. Entonces encuentras mini parábolas dentro de la gran parábola de Hechos 27. Entonces quiero sugerir que esa sería una herramienta o una sugerencia que a mí me está sirviendo y que pueda servir a ustedes para que podamos volvernos cada vez más educados en este camino que el Señor nos ha llamado. Entendiendo que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Me gustó mucho el tema que se presentó recién. Prácticamente voy a repetir y ampliar alguna información que se presentó allí. ¿Sí? Pero hoy, hablaba de herramientas porque hoy voy a usar específicamente una herramienta, que es la herramienta de las líneas. ¿Sí? A ver, vamos a compartir. Muy bien, voy a ir escribiendo algunas líneas, para que vayamos entendiendo las lógicas de por qué nosotros hacemos y queremos lo que tenemos. Entonces, primero que nada, quiero hacer la línea de los 144.000 y voy a hablar acerca de las líneas de reforma. Pregunto, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿son todas líneas de reforma? No. ¿Por qué no? Porque la línea de reforma es cuando Dios se va a reformar a su pueblo, siempre está precedido por oscuridad, o sea, como su nombre le dice, reforma, cambio. ¿Ya? En cambio tenemos líneas que son historias que nos ayudan a entender nuestra línea de reforma, por ejemplo, en las guerras mundiales, la de Hechos 27, Pirro, o sea, todas son líneas, son historias que nos ayudan a entender nuestras líneas de reforma, pero no todas son líneas de reforma. Exacto. Como dijo la hermana, la línea de reforma es cuando Dios levanta un movimiento porque está queriendo hacer una reforma, ¿verdad? El resto nos ayuda a comprender la nuestra. Cada línea de reforma tiene 5 hitos, 4 dispensaciones. ¿Por qué tiene esto? ¿De dónde sacamos esa información? De la mano de Dios, ¿no? Muy bien. O sea, La mano de tiene 5. Bien. ¿Alguien puede dar otra idea? Sumada a En esa. el modelo, De la perdón, historia milenaria. Modelo B. Modelo agricultura. Bien, agricultura. De la Tenemos historia milerita, creo. la historia milerita. Bien. ¿Cómo encontraríamos en la historia milerita? 5. Tendríamos el tiempo del fin y luego los mensajes de los 3 ángeles y del último ángel, del cuarto ángel. Muy bien, muchas gracias. Mm. Hoy quisiera, simplemente con imagen, hablar del arado. Tenemos la lluvia temprana, lluvia tardía y cosecha. ¿Sí? No estoy bueno dibujando, pero más o menos es esto. ¿Sí? En cada línea de reforma tenemos algunos puntos. El primer hito siempre es tiempo de fin, el último siempre es segunda venida de Cristo, el del medio siempre es decreto dominical, el que le sigue siempre cierre de puerta de gracia, y acá puede haber alguna variación. En este caso, de los 144.000,
este es 2001. ¿Sí? En la historia del comienzo de nuestra dispensación, si fuéramos la de la Milerita, 1798 hay una cita que habla que se desella el libro de Daniel. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que en 1818, él llega, ya en este periodo de tiempo, él anuncia que en 25 años Cristo va a venir. Entonces, ¿por qué es tan importante este periodo de tiempo? Porque... me estoy equivocando por todo. Acá. Porque prácticamente todo el mensaje que Miller o los mileritas llegaron a dar estaba comprimido en este periodo de tiempo, solo que no se comprendía plenamente. Después tenemos en el 33 que el mensaje es formalizado y él recibe la credencial. Entonces encontramos este patrón. Cuando lo traemos a nuestra dispensación, 1989, el primerito sería 91, donde se presentan las líneas de reforma, lo cual también es prácticamente es un mensaje concentrado de todo lo que se va a abrir posteriormente, que eso es la línea de reforma. Tanto es así que hasta el final de la historia nos vamos a aferrar de la escuela. Y 96 se presenta el mensaje que en la revista Tiempo de Fin. ¿Sí? Entonces, encontramos este patrón, esta estructura. Luego, cuando vamos al final de la historia, acá encontramos entre cierre de Puerta de Gracia y Segunda Venida de Cristo, que está el decreto de muerte, y luego que Dios presenta tiempo. ¿Sí? Dios dice el día y la hora, la segunda venida. ¿Sí? Ustedes me acompañan a Isaías. Es un versículo muy conocido para el movimiento. Isaías capítulo 46, simplemente para dar razón a esto, versículo 9, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio el porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces aquí Dios está diciendo que Él presenta desde el principio, presenta las cosas que van a suceder. ¿Sí? Presenta el fin desde el principio. Si nosotros vamos a esta estructura, encontramos que encontramos el mismo patrón en el comienzo y en el final. ¿Sí? Al mismo tiempo, cuando vamos a la historia, la primera visión de Elena White, ella ve al planeta Tierra, ¿sí? Un camino en el que los adventistas están caminando. Luego acá está la Nueva Jerusalén, y ahí está Jesús. ¿Sí? Y dice que hay una luz que viene de atrás, que ilumina a lo largo del sendero de los caminantes hasta la Nueva Jerusalén. ¿Se acuerdan qué luz era esa? El clamor de medianoche. El clamor de medianoche. La luz del clamor de medianoche, que ilumina a lo largo del sendero, que es una luz que viene de atrás, es una experiencia del pasado, que ilumina todo el camino hasta la Nueva Jerusalén. Cuando nosotros vamos a la historia del clamor de medianoche, encontramos que esto se dio el 21 de julio de 1844, Samuel Snow predica en Boston. El 1 de agosto predica en Concord. Y el 15 de agosto él predica en Exeter. ¿Sí? Y aquí, a ver, ¿se escucha bien? Sí. Sí. ¿Sí? Porque Sí. entonces, y el 15 de agosto se presenta la fecha del 22 de octubre. ¿Sí?
Entonces, nosotros sabemos que por unas citas, que no las voy a leer ahora, 21 de julio es medianoche, Exeter es clamor de medianoche, y en este caso, el 20 de octubre, aunque ellos esperaban la segunda venida, fue un cierre de Puerta de Gracia. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la estructura del clamor de medianoche, que es Boston, Concord y Exeter, medianoche, clamor de medianoche y cierre de Puerta de Gracia. Esto sería toda la estructura del clamor de medianoche. Entonces nosotros deberíamos encontrar la luz del clamor de medianoche, que es esta experiencia a lo largo del camino de los caminantes hasta la Nueva Jerusalén. Y cuando nosotros volvemos a esta historia, encontramos que este patrón se repite, que tenemos el tiempo del fin, que este es Boston, Concord y Exeter. Y aquí también, Boston, Concord y Exeter. Y lo importante de esto, o sea, una información que nos proporciona esto, es que nosotros ahora vemos que en Boston siempre hay un mensaje que se abre. ¿Sí? Se abría el tiempo del fin, se abre acá a la medianoche en Boston. Hay un aumento de conocimiento en Concord y se formaliza en Exeter. Entonces, esta estructura a mí nos señala que en este cierre de Puerta de Gracia que está acá al final, tiene que haber un mensaje que se abra. ¿Qué significa eso? Puedes señalarle con el punto rojo. Acá, me están dando clase acá. Entonces, esta... Matías, disculpa, Sí. ¿podrías repetir lo último que dijiste? Es que no te escuché, por favor. Sí, que el conocer esta estructura nos señala que en cada Boston hay un mensaje que se abre. Entonces, al haber un mensaje que se abre, eso quiere decir que en este cierre de Puerta de Gracia final, también tiene que haber un mensaje que se abra. Y tiene que haber un aumento de conocimiento y una formalización del mensaje. O sea, no es solamente estar caminando por acá, es una caminata que tiene que ver con un mensaje que también es abierto aquí. ¿Sí? Entonces, como nosotros encontramos que esta... ¿Fui claro? Por favor, interrúmpame, no tengan culpa con eso, ni duda. Entonces, Tengo una pregunta. la estructura del clamor de medianoche. Sí, hermano. Yo quería preguntar, en esa línea, la de abajo que dibujaste, ¿qué sería el 19 de abril? ¿Y cómo lo pondrías en esa estructura? El 19 de abril no forma parte del clamor de medianoche en la estructura. Sí, podríamos colocarla acá, pero ya... O sea, el 19 de abril... Es como un tiempo de tardanza, ¿no? Ahí dice el tipo de tardanza, y esto sirve cuando hablamos de los 2300 tardes y mañanas, porque este nos lleva al primer día del primer mes, el clamor de medianoche al primer día del quinto mes, pero ella estaría yendo para otro lado, y este es el 10º día del séptimo mes. Entonces, ahí nos daría luz en relación a lo que pasó en el 457 con la salida a restaurar Jerusalén, pero no sería la línea del clamor de medianoche. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Etcétera siempre es como un mensaje de tiempo? La característica de Boston siempre tiene que ver con alguna cuestión de decreto dominical. Concord tiene que haber un acuerdo y Exeter tiene que ver con una cuestión de tiempo. No tiene que ser solo tiempo, pero tiene que haber un mensaje de tiempo. Entonces, como la luna que de medianoche viene a lo largo del sendero, nosotros deberíamos encontrar lo mismo aquí y en cada uno de estos lados. Y aquí una puerta se cierra. Boston, Exeter Concord. también podría ser una predicción. Podría ser una predicción, sí. En este caso tenemos que se hace la predicción del 22 de octubre. Bueno, y en otros casos también. Ahora vamos a ver un poquito más ese tema. ¿Sí? Entonces, el otro día surgió un punto que me pareció muy interesante poder tratarlo, que la pregunta era, ¿dónde es la prueba? ¿O es en Boston, o en Concord,
o en Exeter, o en el cierre de puerta. No quiero que me contesten esta pregunta, pero quiero que vayan pensando en la lógica que yo quiero plantear. Voy a darle 4 opciones, 4 ideas, para fundamentar cualquiera de las 4. ¿Sí? Sin embargo, solo una es la correcta. Pero lo voy a hacer como un ejemplo para que quede claro una idea que quiero plantear. Por ejemplo, yo podría decir que la prueba comienza en Boston. ¿Por qué? Y porque vos sos probado en cuanto el mensaje aparece. Por más que nadie haya escuchado el mensaje de Boston, desde el momento que es sellado, vos ya sos probado. Y podría dar el ejemplo de las 10 vírgenes, que ya fueron probadas, ya fueron ya faltas desde el momento que fueron a dormir. Antes de que la muerte de la noche. Podría decir que la prueba viene en y tiene lógica, tiene sentido. Es un argumento bueno. Podría decir que es en Concord, ya que recién en Concord vos lográs ver el mensaje que sale en Boston. Entonces yo podría decir, bueno, nadie puede ser probado con un mensaje que no escuchó. Entonces la prueba viene en Concord. O podría decir que en Exeter, ya que en Exeter, imagínense que ustedes tienen un solo examen por trimestre, ¿y cuándo te van a tomar? ¿Al principio, a la mitad o al final del trimestre? Y tiene que ser al final, porque ahí te toman con todo lo que hay. Entonces yo diría, bueno, el mensaje viene en Exeter, la prueba. Otro podría decir, no, es aquí, en la prueba del cierre de Puerta Gracia. Porque si uno va al 9 de noviembre, uno podría decir, el 9 de noviembre no es la prueba, sino que es la fecha de la prueba. Entonces ahí vos tenés la prueba, 9 de noviembre. El 22 de octubre, los milenistas fueron probados. A ver si eran fieles y creían el 22 de octubre. Los discípulos fueron probados en la cruz. Entonces podría decir, es aquí. Entonces, lo que quiero mostrar es que cualquiera de estos argumentos tiene lógica, tiene sentido y puede defenderse. Y cualquiera de ustedes podría decir y creer cualquiera de estos. El punto es que no son los 4, es solamente uno. Y ese es el peligro que se corre cuando basamos nuestras ideas en el sentido común. Y es realmente un peligro en esta dispensación. Porque si Dios no se basara en sentido común, yo podría plantear, bueno, pero ¿quién dijo que yo soy una persona común? ¿Quién dijo que vos sos una persona común? ¿Quién dice que todos nosotros tenemos el mismo sentido común? Entonces, ¿cómo hace Dios para que personas que razonan de manera diferente, que han sido criadas de manera diferente, que han tenido experiencias diferentes, logren llegar al mismo camino de verdad? Y la respuesta es una metodología. Entonces, yo para encontrar la respuesta no se trata de mi sentido común, sino se trata de que yo encuentre la estructura correcta y es la línea la que me va a dar la respuesta. Y luego cuando yo encuentre la respuesta, yo tengo que analizar la respuesta que la línea me da. Y voy a volver a repetir esto. Yo me he equivocado en presentaciones anteriores al afirmar cosas que no debía haber afirmado. Cuando hablé acerca de la homosexualidad, yo públicamente dije que la homosexualidad no es pecado, el homosexual nace, no se hace. Y no mostré metodológicamente ninguna prueba para eso. Y yo tengo que presentar públicamente de eso está mal. Ese uso es incorrecto. Porque lo que nos diferencia a nosotros de este movimiento de cualquier otro grupo religioso es que Dios nos dio una metodología. Y Dios nos está dirigiendo a través de las líneas, no a través de mi sentido común, tu sentido común. Por eso tenemos que ser precisos en esto y arrepentirnos de los pecados proféticos que estamos cometiendo. Recuerden que Israel no dejó de ser el pueblo de Dios por pecados morales, sino por pecados proféticos. Y tenemos que pedir directamente perdón por cosas como esa. Entonces, quiero ir a cómo yo logro saber cuál es la respuesta a esto. Recuerdan, 4 dispensaciones, 5 hitos. Vamos a la línea más grande. La línea más grande que existe también tiene 5. A ver, que me doy lado. También tiene 5 hitos y 4 dispensaciones. Y volviendo al punto que estaba hablando recién, no se trata de si en poco tiempo esta información sale y me doy cuenta de que todo lo que yo tenía razón. No importa si yo tengo razón, no importa quién tenga razón.
Acá lo que importa es que la razón que Dios tiene. Dios nos llamó para comprender sus razones. Ninguno de nosotros en el reino de Dios no sabemos cómo es, pero Él nos tiene que ir mostrando cómo es. ¿Y cómo hace Él? Habla de parábolas. Entonces tenemos acá el alfa, el omega, alfa y omega. El alfa del Israel antiguo, el omega del Israel antiguo, ¿verdad? Diríamos Moisés, Cristo, el alfa del Israel moderno, lo diría Milerita, y alfa y omega del Israel moderno, ¿sí? A esto, ¿cómo llamaríamos a esta estructura? ¿Qué nombre tiene esta estructura? Línea de progresión. Muy bien, línea de progresión o línea de restauración, ¿verdad? Que es prácticamente lo mismo. Hay un aumento, en esta característica vemos un aumento de conocimiento, ¿sí? Ahora, si yo no quiero hacer esto, lo que hago es corto las líneas y las coloco una detrás de la otra. Son bien grandes estos cuadrados. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto, ¿qué estaría haciendo? Línea sobre línea. Muy bien. Repetición y ampliación. Repetición y ampliación. Este es alfa. También comparar y contrastar en cierta forma. Muy bien. Superponer. Superponer, muy bien. Entonces, acá tenemos una diferencia. Primero línea de progresión, pero cuando yo lo corto y lo coloco en línea sobre línea, ahora me habilita para comparar y contrastar. ¿Sí? Y entonces, comparar y contrastar. Eso es lo que hago en cada línea, pero al mismo tiempo es una repetición y una ampliación. ¿Por qué? ¿Por qué esa ampliación? Porque hay una ampliación de luz en cada una de las dispensaciones. Entonces, cada una de estas líneas me va a dar información de la última que está acá. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos esto en la línea grande, nosotros podríamos hacer lo mismo con esta línea que está acá. A ver si llega a ver. Ahí está. Deberíamos hacer lo mismo con esta línea grande que está acá. ¿Sí? Poder cortar las líneas y ponerlas una debajo de la otra. Matías, Sí, disculpa. Dijiste hay repetición y ampliación porque hay más luz, algo así. claro. Nosotros tenemos una línea de progresión cuando están conectadas, pero cuando están separadas, nosotros estamos obligados a comparar y contrastar entre cada una, pero al mismo tiempo se repiten patrones y se amplían. ¿Por qué hay ampliación? Porque hay una ampliación de luz en cada una de las líneas. Entonces, ¿se entendió? ¿Fue claro? Sí, sí, gracias. Entonces, si nosotros quitáramos esto acá, y acá colocásemos 1989, 2001, acá 2001, voy a ir a la línea de los sacerdotes, 2014, 2019, 2021. ¿Sí? Entendemos que en todos hay un Boston, Concord, Exeter y una puerta. Concord y Exeter y un cierre de puertas. ¿Sí? Entonces encontramos un patrón repetitivo. Si yo quiero saber cuál es la prueba de esta última dispensación en la que estamos nosotros ahora, la metodología de parábolas en el estudio sobre línea, ¿qué es lo que me exige que yo tengo que hacer? Ver cuál fue la prueba en las ¿A anteriores. dónde tengo que ir? Muy bien, tengo que saber cuál fue la prueba acá, cuál fue la prueba acá, y cuál fue la prueba acá. Entonces, cuando yo voy a la primera línea, encontramos que acá se abre un mensaje, ¿sí? Con Jeff Pittinger. Él acá plantea lo que son las líneas de reforma, ¿sí?
Sin embargo, las líneas de reforma, que es lo que decimos de una manera más clara, dice, no prueban a nadie, porque es algo que a la gente le gusta. O sea, ir a cualquier adventista y plantear el tema, la línea de Cristo, la de Moisés, a la gente le gustan los patrones, no es una prueba. Pero ¿cuándo se vuelve una prueba? Cuando la revista del Tiempo del Fin me señala una fecha, que es la de 1989, y me presenta que hay una línea de reforma que comienza en nuestro periodo, y entonces allí sí se convierte en una prueba. La prueba para esta dispensación era para el liderazgo de la iglesia. Ellos debían haber aceptado un nuevo mensaje y un mensajero, pero la estructura de la iglesia rechazó. Y entonces hay una puerta que se cerró. Entonces la prueba específica que encontramos en este periodo, lo vemos acá. Si vamos a la otra dispensación, 2001 al 2014, encontramos que en el 2009 se abre el tema de los 2520. Y aunque el tema de los 2520 trae problemas, ha traído problemas de separación con la iglesia, en realidad creo que ese problema ha sido por falta de manejo de esa información. Porque en la práctica, el 2520 no es algo que te afecte directamente. Por en todo caso es algo que pasó y que se cumplió en el periodo milenista, no es algo que nos afecte directamente a nosotros. Sin embargo, cuando llegamos al 2012 y el mensaje 126 y 151, bueno, ahí dice 151, esto sí se convierte en una prueba. Porque te está dando información de algo que está acá. Está prediciendo este periodo de tiempo, 2014. Entonces vos sí sos probado. Y el mensaje de esta dispensación es que el 2014 era el decreto dominical de Daniel 12:41. Entonces ellos debían creer en este periodo de tiempo. Y le voy a mencionar por qué es importante que ellos debieran haber creído en eso. Entonces la prueba fue aquí. Cuando vamos a la dispensación que sigue, tenemos que el 2016 se abre información acerca de Daniel 11, Rafia, Pan, esa es la repetición, es la 7:9. Al mismo tiempo, Tess comienza su estudio y el primer tema que tiene en su estudio fue Hechos 27. De hecho, 27 se abre todo el mensaje que se abre después. Y luego viene 2018, que es la primera noche que anuncia una fecha para el 9 de noviembre. Sin embargo, la prueba no fue la fecha, porque el tiempo definido fue la fecha para la dispensación anterior, para esta dispensación, no para esta. Por eso nosotros nos fuimos probados por el 9 de noviembre. Pero aquí viene Hechos 27 nos lleva a la historia de Pirro, la Segunda Guerra Mundial, y la información clave es la naturaleza del rey del sur. Y cuando vamos entendiendo la naturaleza del rey del sur, nos da información de la naturaleza del rey del norte, y eso nos lleva al concepto de igualdad. La igualdad nos lleva al tema de género, raza, género. Eso nos lleva también a la página 273 de Primeros Escritos, donde habla del pecado de Babilonia, y vuelve a cerrar con el 273. Entonces la prueba que vino acá fue de nacionalismo, fue de sexismo, lo que es todo el área de conservadurismo. Entonces la prueba más grande se dio en este periodo de tiempo, en Exeter. Entonces yo quiero saber en qué periodo va a venir la prueba más grande, o el test donde somos probados, por lo que la estructura me señala es en Exeter, de nuestra dispensación, que nos tiene que apuntar acá. Sin embargo, perciban algo, cuando yo voy al Exeter de la dispensación 2014-2019, encuentro que el amor de anoche también no solamente nos da información de 2019, sino también nos da información acerca de 2014. Entonces, eso quiere que nosotros en Exeter nuestro tendríamos que encontrar información que nos hable de Paño y también información de lo que pasó el 9 de noviembre. Porque en el Pentecostés ellos entendieron también los discípulos la parábola. Y al entender la parábola se comprendió más claro lo que pasó en la cruz. Y la cruz es 9 de noviembre. Entonces, esto nos da información también de acá. Si yo quiero, voy a otra línea. Esto es importante, no me lo quiero olvidar. Nosotros tenemos acá
1989 es tiempo del fin. Por favor, recuerden esto que voy a decir, es mucho, muy importante. Tiempo del fin. Cada Boston tiene la misma característica. Es tiempo del fin. Tiempo del fin. Tiempo del fin. ¿Sí? Cuando yo lo separo de esta manera. Al tener la misma estructura y naturaleza del tiempo del fin, yo sé que cuando vos entrás al periodo del tiempo del fin, eso quiere decir que vos podés ver el fin. Y como vos podés ver el fin, podés enseñar el fin. Y como podés enseñar el fin, ¿qué hace Dios? Dios levanta profesores. Por eso en 1989 Dios levanta profesores. Entonces, nosotros estamos en nuestra dispensación. Cuando hablamos de tú puedes ver el fin, es el fin de tu dispensación. No podemos ver más allá de la dispensación nuestra. Porque el fin termina con un cierre de puerta de gracia. En la dispensación de 2021, recién ahí se va a abrir otra puerta para lograr ver información que viene después de eso. Ahora, es cierto que a veces nosotros, ITES presenta información que viene después de paño, y quiero mostrar por qué. Yo sé que ustedes lo conocen, pero lo voy a hacer recordar. En la línea de los 144.000, tenemos acá 2001 y decreto dominical. No dejé mucho espacio, pero acá tenemos 1989. Acá ponemos decreto dominical. Cierre de puerta de gracia, segunda venida de Cristo. Entonces, nosotros nos encontramos en medio de este periodo de tiempo, en la línea de los 144.000. ¿Sí? Y acá tenemos los dos hitos que es Rafia y Paño. 2001 es Boston, mensaje que se abre. Rafia es Concord, aumento de conocimiento, y Paño es Exeter, que es formalización del mensaje. Entonces, en la línea de los 144.000, nosotros estamos en este periodo. ¿Sí? Entonces, nosotros sí podemos llegar a tener información de lo que pase hasta después de la dispensación 2021. ¿Por qué? Porque en esta dispensación, si tú cortas, 2001 es el tiempo del fin, entonces tú desde 2001 puedes ver el fin. ¿De qué? De esta dispensación que llega al decreto dominical. Por eso Rafia fue un aumento de conocimiento acerca del decreto dominical. Y en Rafia nosotros tuvimos información acerca de que el decreto dominical no tiene que ver con domingo. Ahí se hace una unión entre 1850 y 1888, esclavitud, decreto dominical, eso nos da información a la nuestra. Esta información se va a formalizar en PAN. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tener información acá. Ahora, por favor, recuerden esto que voy a decir. Nadie puede dar información hasta que lleguemos al decreto dominical de lo que pase después del decreto dominical. Porque es una dispensación distinta. No hay luz hasta que entremos a ese tiempo de fin como el decreto dominical. Y el peligro es que muchos están haciendo predicciones acerca de cuestiones que pasan en el decreto dominical posterior. Sin embargo, eso es estructuralmente imposible. Agarran personajes bíblicos, agarran situaciones y hacen comparaciones. ¿Sí? No podemos hacer eso. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo qué tipo, Entonces, perdón, cómo qué tipo de predicción después del decreto dominical están haciendo? por ejemplo, que alguien vaya a la historia de Cristo, a la historia de los apóstoles, y diga que ¿cómo se llama la Asamblea de Jerusalén? El Concilio de Jerusalén, y buscarle una aplicación. El Concilio de Jerusalén es algo que pasa después del año 34, o sea, después del decreto dominical. Entonces, hagan una aplicación de eso para nuestra generación. Y no se puede, porque no estamos en ese periodo de tiempo, no podemos hacer aplicaciones hoy a esa dispensación. Ni voy a hablar la respuesta, nada, simplemente estructuralmente no se puede. Y nuestras respuestas tienen que ser estructurales. Otro punto importante
que es que en cada Exeter hay un mensaje de salida. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a 1989 y 2001, tú encuentras que tú tienes que creer en Jeff como mensajero. Y tienes que creer en el mensaje de Jeff. No alcanzaba que tú creas en el mensaje de Jeff y no en el mensajero. Porque si tú aceptabas el mensaje de Jeff, pero no aceptabas a él, tú te quedabas fuera del movimiento. Y lo mismo en cualquiera de los otros periodos. Entonces, nosotros deberíamos encontrar en nuestro periodo de tiempo un mensaje de salida. Si yo voy a la dispensación pasada, que es la que me da luz acerca del Exeter de nuestra dispensación, encuentro que el mensajero de la salida fue Jeff. Él fue el mensajero de la salida. Y si vamos a las otras dispensaciones, encontramos que también hubo momentos en los que hubo salida de personas. Entonces, estructuralmente yo debería encontrar personas que salen en Exeter en nuestra dispensación. Y vuelvo a aclarar, esto no se trata de una cuestión moral, porque yo no quiero que nadie salga. Y la razón por la cual estoy presentando esto es porque lo hago con amor en el nombre de Dios, para que nadie se vaya, pero estructuralmente esto nos señala que va a pasar. Y también podríamos hacer una estructura y mostrar lo que el decreto dominical también va a suceder. Entonces, para entender este momento de salida del Exeter que va a suceder acá, nos va a dar luz comprender el Exeter que pasó en 2018 y 2019, cómo fue eso. Si nosotros vamos a la dispensación de los Nepineos, que fue 2014 al 2019, que ese fue el periodo de arado de ellos, encontramos que ellos en su arado tenían que tener, sí o sí, para poder elegir, dos fuentes de información. Y tenían que ser fuentes de información precisas. Por eso nosotros en la dispensación pasada se nos presentó un mensaje tan cortante como que era un mensaje bueno y un mensaje malo. O sea, no había términos medios, no había grises. Era el nacionalismo es malo, la homofobia es mala. Es la izquierda es buena, la derecha mala. ¿Sí? Era Hillary es buena, Trump es malo. Era CNN bueno, Fox News malo. Era muy blanco y negro. Sin embargo, en nuestra dispensación, esto tiene que ser redefinido. Y, tenemos también más. Podemos poner acá. Michael Moore, bueno. Steve Bannon, malo, ¿verdad? Entonces, esto era correcto en esta dispensación. Porque ellos necesitaban dos fuentes de informaciones claras. Un liderazgo con un mensaje verdadero y otro liderazgo con teorías conspirativas. ¿Sí? Sin embargo, desde Pano en adelante, ni Michael Moore, ni Ocasio Cortez, ni Bernie Sanders voy a colocar en 2019, en realidad ellos siguen siendo los líderes. Michael Moore sigue siendo el líder del movimiento hasta 2021. Y antes de ir ahí voy a mostrar este patrón. Un tiempito. Voy a hacer toda la línea. Primero voy a ir con lo de los sacerdotes. ¿Sí? ¿1989? 2001, 2014, 2019, 2021. Quiero que perciban esto. Tenemos una dispensación, dos dispensaciones, y después de la segunda dispensación siempre hay un cambio de liderazgo. Acá tenemos a Jeff, y acá tenemos a Parminder Mastés. Si vamos a la dispensación de los levitas,
Tenemos que ello empieza en 2001, sí, 2014, 2019, 2021, decreto dominical. Tenemos una dispensación, 2 dispensaciones, cambio de liderazgo. Desde el 2019 en adelante, el movimiento son los líderes de los levitas. Si vamos a los netineos, tenemos 2014, 2019, 2021, decreto dominical, cierre de puerta de gracia. Una dispensación, 2 dispensaciones, cambio de liderazgo. Y desde el 2021 en adelante es el movimiento, el líder de los netineos, por más que ellos no lo sepan. Nosotros hoy somos los líderes de los levitas, por más que ellos no lo sepan. Acá tenemos a Michael Moore, Ocasio Cortés. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos sirve esto? Porque yo he escuchado algunas comparaciones, y quiero que pensemos en esto. Por ejemplo, hay personas que han comparado y dicen, si yo puedo compartir hoy a un predicador adventista, o sea, como compartir uno puede compartir un montón de cosas. El punto de la estructura que se hace es, el planteo fue, si yo puedo compartir a Michael Moore, ¿por qué no puedo compartir a un pastor adventista? Pero fíjense la diferencia. Estructuralmente, el pastor adventista, tanto liberales como conservadores, ellos perdieron el rumbo. Desde el 2019 ninguno es confiable. Igual que Michael Moore, pero en 2021. Yo hoy puedo presentar a Michael Moore para que la gente lo escuche, porque él es el líder, él tiene la voz correcta hasta 2021. De 2021 yo ya no puedo recomendar a Michael Moore, no puedo recomendar a Ocasio Cortés, porque ellos ya se están apartando, ya se apartan del movimiento. Y ellos se van a tomar de lo que sería el liberalismo que va a levantar el papado. ¿Sí? Él es católico liberal, se va a unir a Francisco. Por otro lado, Steve Bannon es católico conservador, se va a unir a Ratzinger. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura que nosotros deberíamos encontrar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Podés anotar eso, Mati? Steve Bannon estaría del lado conservador. Claro. Steve Bannon, él se une al Papa Ratzinger. Él es católico conservador. Y él se une, en este caso Steve Bannon se une a la marca de la bestia. Michael Moore no se une a la marca de la bestia, sino a la falsificación. Se unirá, sí. Con Francisco. Sí. Sí, en la parte de abajo que pusiste es que nosotros empezamos a liderar a los levitas 2019. 2019. ¿Es porque nos empezamos a preparar para eso? Porque como no todavía tenemos contacto con ellos. Pero vos fíjate acá, 2021, en la línea de los netineos tampoco nosotros le predicamos a los gentiles, o a los netineos. No es el momento, sin embargo, ellos, desde este momento, nosotros ya somos el liderazgo. ¿Qué quiere decir? Que desde 2021 nosotros ya vamos a tener información suficiente como para saber que Michael Moore no es la fuente confiable. ¿Por qué? Porque él, de estar en el lugar correcto, se empiezan a ir a la extrema izquierda. Recuerden esto, que cuando la extrema derecha se vuelve cada vez más fuerte, la izquierda se va a volver cada vez más radical. De tal manera que el único punto correcto sea el movimiento. Entonces, aunque nosotros no le predicamos, nosotros hoy tenemos la fuente correcta para los levitas. Mati. Perdón, Mati. Sí, no, por ahí para aportar también, teniendo en cuenta la estructura, si uno mira la línea omega de Cristo, es desde la cruz donde está levantado el movimiento con los discípulos. Y también en la estructura de las líneas, en cada ley dominical de cada grupo, es donde hay un cambio de liderazgo. Por eso para ellos es 2019. Exacto, muy bien, gracias. Uno ve 2014 y ahí hubo un cambio de liderazgo, por más que no se lo vio hasta 2018, 2019, pero el Parminder ya era el movimiento en esa fecha. Bueno,
se me está yendo la hora y no llegué al punto que quiero cenar. Sí, pero no me conoce. Entonces, bueno, yo no sé qué tipo de contacto vamos a tener con los nefilios en 2021. Sin embargo, nosotros encontramos que Jesús tiene un contacto de alguna manera cercano y lo vemos con la mujer samaritana, donde después del bautismo, después de la purificación del templo, Jesús puede afirmar de que tú no vas a encontrar a Dios ni en Jerusalén ni en ninguna otra religión, o sea, ni en el monte que adoran los samaritanos, sino que solo tú puedes encontrar a Dios donde está el Mesías. Y nosotros podemos afirmar que el Mesías está con nosotros. Entonces, cuando la gente venga a nosotros y nos pregunta, ok, ¿dónde está Dios? Nosotros vamos a apuntar a las líneas y mostrarles dónde está Dios. Es allí donde se encuentra Cristo, ahí es donde está la gracia. No la gracia de broma, sino la gracia de Cristo. ¿Sí? Entonces, por favor, presten atención, este es el punto y quiero ir finalizando con esto. Si nosotros sabemos que en 2021 hay un cambio de liderazgo y Michael Moore termina acá, y acá comienza el movimiento, eso quiere decir que algo Dios tiene que darnos acá que nos separe del liberalismo. Entonces, para entender qué es lo que nos separa del liberalismo, de Michael Moore, de Ocasio Cortés, para entender cómo va a ser eso, tenemos que volver a las líneas y mirar para entender cómo ha pasado en las dispensaciones anteriores. Entonces, cuando voy a esta dispensación, la anterior, veo que en Exeter nosotros fuimos vacunados por el conservadurismo. ¿Y por qué digo vacunados? Porque fue tan claro el mensaje de T, fue tan directo en relación al conservadurismo, en contra del sexismo, en contra de la homofobia, en contra del racismo. Fue tan claro que hoy, por más que la izquierda liberal se vuelva súper violenta, y nosotros digamos, Dios no está ahí, nosotros nunca iríamos detrás de Bolsonaro y diríamos, no, Bolsonaro es un hombre de Dios. Jamás haríamos eso. Jamás iríamos a Donald Trump y diríamos, la verdad que este es un hombre de Dios. Jamás abrazaríamos el mensaje del protestantismo conservador. No, hemos sido vacunados, sabemos que eso está mal. Entonces, ¿qué hizo Dios en la dispensación pasada? Nos separó del conservadurismo. Entonces, Dios, ¿qué tiene que hacer en esta dispensación? Si lo que tiene que hacernos es separarnos del liberalismo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que vacunarnos con el liberalismo, que es en este periodo de tiempo. Porque nosotros somos el nuevo liderazgo. Y no somos un movimiento de izquierda, no somos un movimiento de derecha. Nosotros somos el movimiento que viene a revelar cómo es el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, quisiera plantear algunas características, así que me di un poquito del tiempo. No, me queda un minuto, pero no voy a llegar a un minuto. Este es un punto muy importante. Lucifer en la dispensación anterior era un mensajero que tenía un mensaje, pero era un mensaje del lado conservador. Que eso quiere que para esta dispensación puede que haya un Lucifer, pero un nuevo Lucifer, o una nueva Lucifer, pero del lado liberal. La salida de la dispensación pasada sigue un patrón de 4 características. Entonces, quiero mostrar estas características rápidamente, en las cuales Dios advirtió a Jeff, pero él decidió no escuchar. Y advirtió aquí, y luego salió. Y eso quiere decir que eso podría pasar en nuestra dispensación. Entonces, es bueno poder entender cómo funciona. Primera característica, que tuvo el mensaje que sacó a Jeff y sacó a todos los que siguieron a Jeff. Primero, decir que hay más de un mensajero para el mensaje de la dispensación actual. Cuando Jeff llegó a Brasil, esto fue en noviembre de 2018, si no me equivoco, él habló acerca de Teodoro. Para aquellos que no estuvieron en ese tiempo, le digo, uno me llamó Teodoro, que Jeff decía que él era la mitad del clamor de medianoche. Y eso desvió a las personas. Yo recuerdo cuando en el movimiento se hablaba de que había un hombre que era experto en calendarios, y él colocó el número 391, hizo una cosa media rara con 2520.
pero ese era un mensaje de falsificación. Y era un mensaje que proponía una fecha. Entonces Jeff pensó que el mensaje de esa dispensación era un mensaje de tiempo definido. Sin embargo, no era tiempo el mensaje de la dispensación anterior. Porque entendimos que el mensaje de tiempo definido fue el del 2002. Entonces Jeff colocó a Tess y a Theodore en la misma posición. Entonces, ¿qué dijo? Son los dos testimonios. Entonces, hay un principio que dice, mediante dos testimonios se establece una verdad. Entonces él decía, son los dos testimonios del clamor de medianoche. Tess le refutó eso, presentando que el mensaje de Theodore no era el mensaje correcto. Entonces, primer punto que quiero destacar. Sí. Una de las razones por las cuales se podía ver que el mensaje de Theodore Turner no era correcto, era porque, o sea, no era un testigo, era porque no podía sustentarse por sí solo. Para poder llegar a la fecha, él necesitaba sí o sí del mensaje de Tess. Y una de las condiciones para ser un testigo aparte es tiene que tener validez por sí mismo, no depender de otro estudio. Muy bien, gracias Emma por el aporte. Esos son los argumentos que tenemos que afianzarnos más sólidos, porque nuestras respuestas tienen metodológicas. Tenemos que lograr responder con estructuras, con herramientas metodológicas. Segundo punto, creer que tiene información para la dispensación posterior. Por eso vimos en el patrón, no se puede encontrar información para la dispensación posterior. Entonces, él hablaba de luz, de una dispensación donde tú no puedes tener luz. Dios acababa de levantar un profeta, que era Tess. Estábamos comenzando a comprender el mensaje y ya se estaba haciendo predicciones acerca de Pan en 2021, en pleno clamor de medianoche. Entonces, hay personas que hicieron eso, reconocieron el error, aceptaron a Tess como profeta, de alguna manera podríamos decir se convirtieron a Tess y volvieron atrás, pero las personas que no volvieron atrás, que no se arrepintieron de ese pecado profético, son las que terminaron yéndose del movimiento. Por lo repetir, es un pecado profético. Hay muchas maneras en las que tienen para rechazar un mensajero. No necesitamos ir a escupirle a la cara al mensajero. Eso es un rechazo a un mensajero cuando tú haces ese tipo de cosas. Y algo que quisiera sugerir es, que la hace especial a Tess en este aspecto, es que ella siempre respondió de manera gentil. Siempre fue muy buena para expresar. O sea, Dios nos ha regalado una mensajera que responde con un amor, que nadie tiene excusa. Entonces, tenemos dos características, dije que eran cuatro. Primera, dice que hay más de un mensajero para el mensaje. Segundo, tiene predicciones para una dispensación en la cual no tiene luz. Y el tercero dijo que había un mensaje mitad cierto y mitad errado. Alrededor de marzo del 2019, Jeff hizo pública su renuncia. Lo hizo tomando las figuras de Elías y Eliseo, que le entrega el manto. También podemos ver a Juan Bautista, a Jesús, Miller, no. Ese patrón de primero y segundo ángel, ese modelo de cambio de liderazgo. Pero en marzo, Jeff trató un tema que se llamaba mitad correcto, mitad incorrecto. O si no se llamaba así, es la esencia del estudio. Y comparó que en el año 1888 estaba Waggoner y Butler, que tenían diferencias en cuanto a algunas interpretaciones del libro de Gálatas. Entonces, Elena White dice que, como resumidas cuentas, que estaba mitad cierto y mitad correcto, en ambos, porque uno decía ley ceremonial, otro decía ley moral. ¿Sí? Entonces, Jeff se agarró de eso para decir que Parminter estaba equivocado en el 2012 con la predicción del decreto dominical en 2014. Porque la predicción fue que el 2014 era el decreto dominical de Daniel 11:41. Entonces, ¿qué dice Jeff? Era mitad cierto, porque fue el decreto dominical, sin embargo era mitad errado, porque no fue el decreto dominical de Daniel 11:41. Entonces, ¿por qué está mal eso? Primero,
Si nosotros vamos a los periodos de... O primero quiero mostrar esto. Primero quiero ir al principio. Cuando uno dice que el mensaje está mitad correcto y mitad incorrecto, lo que estás diciendo es, no tengo por qué creerte, porque tu verdad es a medias. ¿Sí? Entonces, está justificando que hizo bien en no creer en 2012. De esa misma manera, está justificando el no creer en 2018, 2019 con el clamor de Nacho Montes. Porque decía, y está mitad correcto. Segunda Guerra Mundial, Pirro, Fátima, correcto. Pues, género, igualdad, no, mitad incorrecto. Sin embargo, cuando vemos las estructuras, podemos notar que la formalización del mensaje que dice en Exeter, que toma una característica del clamor de medianoche, o fuerte pregón, y que en la dispensación pasada vemos que el movimiento que incluyó a la FFA, que creía en el 9 de noviembre, no creía en el nacionalismo e igualdad de género, que se convirtió en una prueba de salida de incredulidad, nosotros tenemos que entender este tema. La naturaleza del clamor de medianoche no contiene errores. ¿Cómo podemos asegurar eso? Entonces, cuando nosotros vamos a las líneas anteriores, nos presenta que el clamor de medianoche nunca tiene fallas. Por ejemplo, si vamos a la línea de Cristo, el clamor de medianoche se dio en la entrada triunfal, Cristo entra como un rey. Muchos, y era correcto, porque él literalmente es lo que quiso expresar. Su mensaje es: yo soy el rey de Israel. El problema fue que entendieron mal, entendieron de manera rara, porque querían que Cristo iba a instalar un reino terrenal. Y cuando lo crucificaron, bien podría haber parecido una línea de falla, de fracaso, pero en realidad fue una línea de éxito. No hubo errores en cuanto a lo que Jesús intentaba explicar. Por eso el mensaje del clamor de la noche no tiene falla, por más que la gente pueda entenderlo mal. Entonces, si nosotros vamos a la predicción de 2012, que hubo una puerta cerrada, 14, entonces debemos entender que lo único que el movimiento podría haber predecido en ese periodo de tiempo era el decreto dominical del año 1240-41. Porque en ese periodo de tiempo no existía tal cosa como las dispensaciones, no existía la línea de los sacerdotes, no existía la línea de los levitas, no existía la línea de... o se desconocía todo ese tipo de estructura. Entonces, si tú encuentras decreto dominical, no tenías otra opción más que decir, es la Daniel 11:41. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, era la única predicción correcta que podía hacerse. Pero si dices que fue un error, destruyes el concepto de las dispensaciones y el concepto de enseñanza por parábolas. Por esa razón, el 2012 es 100% correcto para esa dispensación. Como por ejemplo, la pancarta de 1843 y la pancarta de 1850 eran 100% correctas para esa dispensación. Hoy están desactualizadas, sí. Sin embargo, para esa historia era 100% correcta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte en cuanto a esto? Un aporte, amigo, como para ayudar a que se entienda mejor. Por ahí nosotros eso lo podemos ver de forma natural con los niños. O sea, si nosotros vemos a un niño de 2 años, 5 años, 10 años y así, hasta que se va haciendo cada vez más grande, uno puede ver perfección en cada una de esas etapas. Cuando uno, bueno, a mí me tocó estudiar pediatría, y cuando uno ve la pediatría, uno sabe qué esperar acorde a cada edad. Entonces uno sabe tantos meses, tantos años, uno sabe qué puede esperar de ese niño, si va a hablar o no va a hablar, si va a caminar o no, si va a apilar 3 cubitos, 5, 6. Entonces, eso es perfección en cada una de las etapas. Entonces, al igual que ellos, Dios no nos puede dar toda la luz, el 100% de la luz, y nunca lo hizo. Desde el principio de la historia hasta ahora siempre la luz fue gradual. Entonces, hay que diferenciar entre lo que es un error, entre lo que es... Acabo de decir 3 pasos. O sea, no es lo mismo decir hay error que decir era lo que se esperaba para ese momento.
Entonces comparto lo que vos estás diciendo. Resumo la idea. 3 pasos que deberíamos, que pasaron en la dispensación pasada, y que sugirimos estar alerta en cuanto a esto. Primer punto, que existe más de un mensajero para la dispensación. Segundo punto, que tiene información para una dispensación en la cual no tiene luz. Tercer punto, que el mensaje ni está correcto ni está errado. Y cuarto punto es que es el ápice, que es un rechazo al liderazgo. El día de la separación de FFA cuando se va, ellos dicen, nosotros no los reconocemos como líderes, y ya para ese entonces habían bloqueado las cuentas, YouTube y todo eso. Entonces, lo que sugiero que para esta dispensación nosotros deberíamos mirar, analizarnos este tipo de patrones. Dicen de un mensaje contrario a la lideranza, del lado del liberal, que digan que no solo en el mensaje del primer ángel habían errores, sino también en el segundo y en el tercero, lo cual ese argumento no puede ser respaldado por ninguna línea. Es un ataque al mensajero y al mensaje. Y todo ese patrón de cosas en las dispensaciones pasadas nos preparan, para estar preparados, pero preparan a las personas para salir del movimiento. Entonces, el mismo patrón, solo que volteado para el lado del liberalismo. El mismo patrón de dudas en contra del mensaje, pero del otro lado extremo. Jeff de un lado y en esta dispensación del otro. La misma cosa, pero es más peligroso aún en esta dispensación. Quienes se colocan en la posición de que no aceptan de que existe un movimiento, de que no aceptan de que existe un liderazgo, se están colocando prácticamente fuera de todo alcance posible. Existen hoy personas que tienen problemas inclusive con el conservadurismo, pero que están intentando acompañar el mensaje, que tienen problemas también con el liberalismo, pero que intentan acompañar, que creen en un liderazgo y en un movimiento. El conservador de alguna manera respeta un liderazgo y cree que es importante el liderazgo en el tiempo del fin. Entonces, el que se va al lado liberal termina rechazando la única manera en que puede ser ayudado. Porque el único que puede darte ayuda a tu visión errada es a quien tú estás luchando, contra quien estás luchando. En cambio, el conservador, que está acompañando y quiere seguir, crea un liderazgo y no lucha con ese liderazgo, simplemente no comprende. Entonces, quiero terminar con esta idea. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Mati, yo tengo una consulta. Para ver si entendí bien. ¿Sobre qué puntos vos decías que después del 2021, qué puntos nosotros no podríamos hacer aplicaciones o aplicar metodología para intentar entender sobre qué puntos que va a ser después del 2021? La línea te presenta que cuando vos entras a un Boston hay un mensaje que se abre. ¿Sí? Nosotros tenemos 2019, se abre Boston y podemos tener luz solo hasta el 2021, que España. Ahora, como en la línea de los 144.000, tenemos que esto se amplía y llega hasta el decreto dominicano. Entonces, nosotros no podemos hacer predicciones después del decreto dominicano. Es estructuralmente errado. Hacer predicciones no, pero sí aplicar metodología e intentar entender qué va a pasar después del 2021, ¿eso está bien o no? O sea, sí, porque las líneas nos pueden dar información. Nosotros no podemos asegurar, lo que no podemos es ir a agarrar la línea de Cristo y decir, bueno, en el año 34 hubo el Concilio de Jerusalén, y en el Concilio de Jerusalén se permitió algunas cosas que se permitía o no. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Hago una predicción hoy y digo, bueno, hay cosas que hoy no son permitidas para nosotros, pero que van a ser permitidas para los metineros. Entonces estoy haciendo una aplicación donde no tengo información, estoy agarrando leyes mosaicas que fueron dadas al Israel antiguo, entonces yo debería encontrar leyes que fueron dadas al Israel moderno, no puedo agarrar leyes, sé cuáles son. Y entonces ahí y hacer ese juego, pero no podemos hacer eso, la estructura nos inhabilita para eso. Sin embargo, quiero sugerir que las personas que hacen esto, y lo voy a ampliar en el tema que viene, usan metodología, pero la metodología está errada. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos cómo se usa cada detalle.
¿Alguna otra pregunta? Si no, terminamos. Si tenemos tiempo para comer algo y seguimos más tarde. Sí, Mati, una pregunta. En las líneas esas cortitas, la dispensación que está entre el 2014 y 2019, Sí. Exeter en el 2018. Sí. ¿Qué luz nos arrojó el 2018 con respecto al 2014? Si podrías sintetizarlo o resumirlo cortito. O sea, este periodo nos dijo que 2014 es importante, dominicana, nos afianzó que en ese periodo fue un cambio de liderazgo. Esa sería la información que yo tengo hasta ahora. Entonces, el Exeter siempre me da información sobre el hito anterior. Por eso, por ejemplo, si yo voy a la línea de los 144.000, acá Paño nos va a dar información sobre cómo se ve el decreto dominical, pero también nos va a dar información cómo se ve el 2001. Por eso entender 2001 es entender el decreto dominical. Una de las cosas que nos dio 2018 sobre 2014 fue el tema de las fuentes de información. En 2014 vimos el tema de Cambridge Analytica, pasó por adelante, nadie lo vio. 2016 fue el tema de la elección de Trump, y en 2018 nosotros aprendimos de qué lado teníamos que estar en ese debate, en ese dilema. Esa fue la luz que nos dio 2018-2014. Muy bien, gracias, Emma. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, oramos.